Amigos, tenemos una alerta informativa. La presidenta Dina Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, han enviado una carta rechazando la resolución que ha dado sobre crímenes de lesa humanidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En esta conferencia de prensa, la jefa de Estado ya había adelantado, y lo que se señala en la misiva es que el Perú es un país democrático que tiene sus propios mecanismos internos para controlar las leyes que se aprueban. Ha sido una carta en conjunto, como comentábamos, que han enviado ambas autoridades de nuestro país al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la doctora Nancy Hernández López, reiterando, ahí estamos viendo uno de los párrafos, donde se da cuenta que el Perú reitera su firme adhesión al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, de carácter subsidiario a la justicia nacional. El Perú es un país democrático, dice la carta, que tiene sus propios mecanismos internos para controlar las leyes que se aprueben, sea a través del control difuso ejercido por el Poder Judicial o del control concentrado ejercicio por el Tribunal Constitucional. Por esta razón, deploramos, dice la carta, que ha sido suscrita por el presidente del Congreso y la jefa de Estado, deploramos profundamente que la Corte Interamericana, en la referida resolución, implique que el Perú no es un Estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que opera el balance y otros. En la segunda parte de la misiva, suscrita por la presidenta de la República y el presidente del Congreso, se da cuenta que se rechaza de manera categórica los términos contenidos en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del pasado 1 de julio del 2024, puesto que lo concedido como medida provisional supone el desconocimiento de la soberanía estatal y el principio de separación de poderes. Además, lamentan que la Corte Interamericana haya emitido esta resolución que, excediendo sus competencias, ha desnaturalizado la figura de las medidas provisionales de carácter temporal y excepcional para garantizar el resultado de fondo, y ahora mantenga justamente la práctica de extender sus alcances de manera arbitraria. Solicitamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un ejercicio de autotutela, corrija sus excesos que terminan por lesionar el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos y que afectan la soberanía de los estados si se constituya en la debida garante de la Convención Americana. Esa es la carta entonces que ha enviado la presidenta de la República junto al presidente del Congreso a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la situación entonces, ya lo había adelantado la presidenta en esta conferencia que ha dado más temprano a partir de las 5 de la tarde en Palacio de Gobierno, donde justamente se le preguntó sobre este tema.